Bendiciones a todos, sí, Yahweh le bendiga. Y les damos la bienvenida, sí. Vamos a sacar los auriculares para no tener interferencias con el volumen, sí. Así que bueno, Yahweh les bendiga a todos. No estábamos saliendo, no estábamos haciendo videos, pero bueno, estamos haciendo mensajes más bien. Pero bueno, acá estamos de vuelta. Queremos continuar con el mensaje, sí, del arrebatamiento, sí, mensaje de cumplimiento profético, mensaje que tiene una importancia, sí, una importancia fundamental en este tiempo, sí, es algo que nosotros debemos conocer, que nadie nos engañe respecto a esto. Hay mucho engaño, va a seguir viéndose ese engaño hasta que Yeshua venga, y algo que debemos tener muy presente, muy en cuenta, es que podemos caer en las garras del enemigo, podemos caer en las manos del adversario, y hay que estar precavidos, hay que estar preparados ante esa situación. Así que por eso son estos mensajes, ¿sí? Principalmente por el fundamento bíblico. La escritura misma es la que va a dar testimonio, la escritura misma es la que va a respaldar este cumplimiento profético de una fiesta, de una Moedim, ¿sí? Estamos hablando de una fiesta solemne, ¿sí?, de las cuales Yeshua ya cumplió, sí, Yeshua ya cumplió 3 de esas fiestas, sí, 4, sí, cumplió Pascua, cumplió las primicias, cumplió los panes sin levadura y cumplió Shavuot, que lo hemos conocido como Pentecostés. Debe cumplir todavía Yom Teruah, fiesta de las trompetas, hemos conocido. Debe cumplir todavía con Yom Kippur, el día del perdón, la gran tribulación, sí. Es cuando viene con vara de hierro, ¿sí? Viene a castigar la tierra. Ya no hay chance de recibir a Yeshua, a nuestro Salvador, en nuestro corazón, a arrepentirnos, sino que ya el tiempo de arrepentimiento se acabó, ¿sí? En ese entonces, más bien la forma de salvación que va a haber en la gran tribulación, en Yom Kippur, va a ser entregando su propia vida a causa de Yeshua. No negando su nombre, ¿sí? No negando su palabra, no renunciando a él, porque en la gran tribulación la persecución va a ser tan grande que van a pedir a todos los que alguna vez estuvieron siguiendo sus pasos y quizás se volcaron al mundo, ¿sí? No escaparon en el día de la resurrección, ¿sí? El día de Yom Teruah, el día del arrebatamiento, ¿sí? Durante el cumplimiento de esa fiesta que debe cumplir Yeshua, que es la siguiente, ¿sí? Y van a tener que entregar su vida en la gran tribulación, en Yom Kippur, día del juicio, ¿sí? Día donde se determina la vida, la muerte de cada una de esas personas, ¿sí? Pero específicamente se sella el destino de ellos para juicio, para ira. Literalmente es el día de la ira. Nosotros lo hemos conocido así en la palabra, sabemos perfectamente que así lo dice la escritura. Y por último, la fiesta de Sukkot, ¿sí? Fiesta en la cual Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, nuestro Mesías, ¿sí?, quien entregó su propia vida como sacrificio, como cordero inmolado, como cordero, el sacrificio perfecto, ¿sí?, quien se entregó a sí mismo para salvación. Es el día, ¿sí?, en Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, como lo hemos conocido nosotros en las traducciones clásicas de la Reina Valera, por ejemplo. Tenemos Shavuot, que es el tiempo, Sukkot, que es el tiempo en que Yeshua HaMashiach nació, ¿sí? Él nació en la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Entonces, ahí entendemos un poquito que estamos hablando de septiembre, octubre, es el tiempo en el cual, bueno, hay que entender que nosotros nos manejamos por el calendario gregoriano, ¿sí?, que es un calendario que está regido por los planetas, ¿sí? Cada día representa un planeta diferente. Nosotros hemos dicho esto, ¿sí? Lunes se refiere a la luna, martes al planeta Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y domingo el día del sol, la adoración del sol, ¿sí?, del dios sol, que viene desde tiempos, ¿sí?, tiempos lejanos, que es el Sunday, ¿sí?, el día del sol, en inglés, ¿no? Así que ahí entendemos cómo todo el sistema solar está metido en los días de la semana que nosotros conocemos, que nada tienen que ver
con la escritura. Obviamente que este calendario no tiene absolutamente nada que ver con la escritura, pero sí podemos posicionarlo de alguna manera en comparación al calendario lunar, también al calendario de Enoch, ¿sí? Pero bueno, el calendario lunar es por donde se rige la nación de Israel, que es la representación del mundo, lo hemos explicado nosotros. Pero bueno, ya iremos a ese tema, ¿sí? No queremos irnos para otro lado. Así que vamos a seguir entonces con el fundamento bíblico del cual veníamos hablando. Tenemos todavía unos pasajes que queríamos hablar, ¿sí? Queríamos enseñarles esos pasajes, seguramente los conocen, pero no quizás en el contexto o desde esa perspectiva bíblica, ¿no? No desde ese punto específico de la escritura, ¿sí? Vamos a ver, estamos cambiando un poquito la luz. Quizás está un poco fuerte y la bajamos un poquito, ahí está. Así que bueno, vamos entonces a empezar con esta palabra. Trataremos de ser lo más breves posibles y lo más claro, lo más específico, lo más puntual, ¿sí? Para no estar en rodeos. Así que bueno, el Eterno les bendiga a todos, ¿sí? Yahweh les bendiga. Estamos en tiempo, bueno, ya finalizó el Shabbat. Estamos en tiempo de día domingo, ¿sí? Bueno, por lo menos estamos ya un poco tarde quizás, horas de la madrugada, pero lo importante es hablar la palabra, aprovechando el tiempo libre, aprovechando bien, ¿sí? Las horas que el Padre nos da, sobre todo cada día que nos levantamos y que tenemos vida, que respiramos, es un regalo del Eterno, ¿sí? Cada momento que nosotros tenemos de vida, de salud y de fuerza para trabajar, para movernos, para hacer cualquier tipo de actividad, es porque así el Eterno lo ha permitido. Si estamos con vida es porque así el Eterno lo ha permitido. Si tenemos salud, si tenemos fuerza, si no estamos con un tubo en nuestra boca, en una camilla de hospital, es porque así el Eterno lo ha permitido. Pero en eso hay algo fundamental, es el resultado de que nosotros sigamos con salud, con vida, con energía, ¿sí? Que con pan sobre nuestra mesa, con un plato de comida, con un techo sobre nuestra cabeza, hay algo fundamental para que esas cosas pasen en nuestra vida. Nuestra conducta, nuestra obediencia, que estemos alejados del pecado, que no sigamos propensos a caer en tentación, en pecado, en fornicación, en el adulterio, en lo que sea. Si el pecado, hablamos de pecado en general, estoy dando un ejemplo nada más. Pero eso es fundamental sobre nuestra vida para que podamos entender por sobre todas las cosas por qué el Padre nos bendice de esa manera. Todos los días recibimos la bendición del Eterno, todos los días vemos la mano, ¿sí? Su omnipresencia, su omnipotencia, vemos que estamos bajo el abrigo del Altísimo, ¿sí? Estamos morando bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi Elohim, en quien confiaré, ¿sí? Y una parte fundamental del Salmo 91 es: Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Vemos que dice también el Salmo 91 que no temeremos al terror nocturno ni a pestilencia que anda en mediodía. ¿Sí? O hay otras versiones que dice a peste o a epidemia que mata durante el día. Hay otras versiones, depende de las versiones, pero son muy claras. Cualquiera sea la versión del Salmo 91, cualquiera sea la versión de la Escritura, es muy clara y en esa parte del pasaje. Así que démosle gracias al Eterno todos los días, ¿sí? Yo sé que estamos quizá con muchos afanes, muchas veces con preocupaciones, con este tiempo es algo que a todos nos mantiene un poco en vilo, con tantas variantes y tanta cosa que está pasando en relación a esta enfermedad mundial. Mucho miedo hay, lamentablemente mucho miedo, ¿sí? Pero eso es lo que no debemos tener. Si nosotros confiamos en nuestro Padre, en nuestro Eterno, en Yahweh, no debemos temer, ¿sí? Aparte, recordemos lo que dice la palabra, ¿sí? Quien teme es porque espera castigo. El que tiene miedo es porque espera castigo. Si nosotros estamos haciendo las cosas bien, estamos en obediencia, no debemos temer. No debemos estar en terror, ¿sí? ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está la confianza que tantos años hemos predicado? ¿Sí? Hay algo que me llamó mucho la atención y que escuché de un pastor, ¿sí? El cual aprecio mucho. Y él dijo: este es el tiempo
de que los cristianos, que el pueblo de Dios ponga en práctica y aplique todo lo que ha escuchado y aprendido durante todos estos años, 10, 20, 30 años de iglesia, de ministerio. Este es el tiempo puntual en el que la iglesia tiene que salir afuera. Hablamos de un sentido, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un sentido de salir a predicar, o más bien de hablar la palabra, ¿sí? Hablamos en ese sentido, de hablar la palabra. Es tiempo de que todo lo que ha escuchado, ¿sí?, el pueblo de Dios en este tiempo, bueno, los años, las décadas pasadas, 10, 20, 15 años, 30 años, 50 años, hay gente que tiene años y años en la iglesia, es tiempo de aplicar todo eso que hemos aprendido, ¿sí? Yo sé que no todos van a la iglesia a calentar un banco, ¿sí? A calentar una silla, a hacer lugar ahí, a hacer presencia. Sé que no todos van a la iglesia para eso. Sé que hay muchos que sí aman la palabra, que sí realmente quieren aprender, ¿sí? No son religiosos, hay muchos que no son religiosos. No buscan aparentar nada, sino que buscan aprender la palabra, ¿sí? Buscan realmente aprender la palabra porque sí aman la palabra del Eterno, porque aman las enseñanzas de Yeshua, porque quieren caminar como Yeshua. Así que es tiempo de poner en práctica esas cosas, es tiempo de poner en práctica lo que hemos aprendido durante tantos años, la palabra, entenderla y ponerla en movimiento, en ponerla a trabajar, ¿sí? Vamos a decirlo de esa manera, que la palabra trabaje en las vidas de las personas, que lleguen de esa manera, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? Vamos a empezar con los pasajes que teníamos pendientes a seguir leyendo, ¿sí? Y vamos a poner aquí en pantalla entonces uno de los pasajes, ¿sí?, que vemos, que es Apocalipsis 25, que dice: más los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿sí? Hablamos, bueno, acá en parte está hablando de lo que va a ser el final del milenio. Luego del milenio viene el juicio, el trono blanco, ¿sí? Donde los que murieron sin Yeshua, ¿sí?, sin haberse arrepentido, murieron con una vida de pecado, una vida de sus propias decisiones, van a ser juzgados según sus obras, ¿sí? Ellos van a ser juzgados según lo que hicieron. Entonces, a ver, nosotros ya lo hemos dicho, pero lo vuelvo a repetir. El juicio final, el juicio del trono blanco, el juicio donde todos van a estar delante del Padre, ¿sí? Y se va a dictaminar si van a la eterna, a la vida eterna, al gozo eterno, ¿sí? A estar en la presencia del Padre eternamente, ¿sí? En lo que nosotros hemos conocido como el cielo, ¿no? La vida eterna. Y hablamos de esa vida eterna que trae felicidad, que hay alegría, que no hay más dolor, no hay más llanto, donde habría un cuerpo transformado, un nuevo cuerpo, ¿sí? Ese es uno de los caminos. También el otro es el sufrimiento eterno, la segunda muerte, ¿sí? La muerte eterna. Hablamos de la muerte espiritual, que muchos ya la tienen, ¿sí? Muchos, por eso la palabra dice que el Padre dice que cauteriza el entendimiento de muchos, ¿sí? ¿Para qué? Para que no puedan arrepentirse otra vez, ¿sí? Les cierra el entendimiento, cauteriza sus mentes para que no haya arrepentimiento en ellos. Ya espiritualmente no ha permitido, no va a permitir el Padre que puedan resurgir, ¿sí? Que puedan... pero a ver, la palabra dice eso porque el nivel de pecado que se alcanza es tan grande, ¿sí?, que imagínense que el Padre haga eso, ¿no? Vamos a ver ahora a qué se refiere ese pasaje, por ejemplo, ¿sí? En Efesios 4:18 es uno de los pasajes que dice, ¿no? Vamos a ver si lo podemos encontrar en una versión lo más entendible. Vamos a verlo, a ver. Vamos a ponerlo en
A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, hay varias versiones. Aquí tenemos la Reina Valera. Perfecto, bueno, Reina Valera, por ejemplo, dice teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Y vemos si lo podemos colocar, lo vamos a colocar en la pantalla, ¿sí? De Efesios. Ahí lo vamos a poner en la pantalla. Dice, sí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Este es uno de los pasajes igual, ¿eh? No es el específico que habla de eso. ¿Sí? Sino más bien estamos hablando de 2 de Corintios 4:4. Ese es el pasaje puntual al que queríamos llegar. 4:4. ¿Sí? Acá lo vemos, en los cuales el Dios de este siglo, hablamos de Hasatán, ¿sí? Mira, a ver, a eso nos referimos, porque lo que hace el Eterno, lo que hace Yahweh, es salir de ese plano, ¿sí? Sabemos que él maneja todas las cosas, Él permite que el diablo toque a alguien o no, ¿sí? Eso va a depender de la obediencia o desobediencia de quien se supone que debe ser una persona que obedece al Padre, ¿no? Que debe ser agradable al Eterno, a Yahweh. Pero ¿qué pasa? Acá Yahweh lo que hace es tomar a Hasatán y darle autoridad a él para que se ocupe de esas personas, ¿no? Acá dice, los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria, ¿sí? de Yeshua, el cual es la imagen de Yahweh, de Dios, ¿sí? Entonces, ahí vemos ese pasaje que es muy claro, ¿sí? Llega a un nivel de incredulidad, un nivel de maldad, un nivel de burla. El nivel de burla hoy es extremo. Hoy la verdad que está llegando a niveles impresionantes lo que está pasando hoy en el mundo en relación a la palabra, ¿sí? Hay cada vez más incredulidad. La ciencia hoy está trayendo mucha confusión. Las noticias respecto al origen de la vida ya son cada vez más alocadas, cada vez más de no creer, ¿sí? Desde el punto de que se presenten noticias que digan que se entiende que el origen del universo y que de la vida fue en un laboratorio. Es una barbaridad. La verdad que es increíble lo que uno tiene que ver. Pero bueno, ellos, si Hasatán hace eso, si el diablo hace eso, porque sabe que funciona, sabe que va a resultar, porque estamos en un mundo donde hay una incredulidad impresionante, ¿sí? Donde su fe, su confianza, su firmeza, su seguridad está puesto más en la ciencia, ¿sí? O en el estudio de los astros, ¿sí? De los cuerpos celestes, de los planetas, o en las teorías como por ejemplo la teoría del Big Bang, que mucho que no creen la palabra sostiene que el mundo, el universo y el mundo, sí, todo, bueno, el universo y a causa de eso el mundo fue creado con el Big Bang, sí, que ni siquiera es una teoría y de hecho es algo despectivo, es algo que es insultante. Cualquier científico se descartó totalmente la teoría del Big Bang, si no es una teoría ni siquiera, porque es una falta de respeto y un insulto hacia la ciencia. Los mismos científicos, los mismos estudiosos del universo y del origen de la creación creen que es un término insultante, creen que es algo despectivo. ¿Sí? Imagínense que ni siquiera es válida esa teoría, pero hay gente que la cree, ¿sí? Pero bueno, también no se toman el tiempo de analizar, de estudiar de qué se trata ese fundamento, esa hipótesis respecto a la creación del universo. Pero bueno, nosotros sabemos perfectamente que el Padre, ¿sí? Sabemos lo que dice la palabra en el principio, lo que dice Génesis, ¿sí? Nosotros conocemos la Escritura, sabemos que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Hablamos de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Que en el principio, ¿sí? Él era la Dabar, él era la palabra, ¿sí? Sabemos lo que dice Juan, primera de Juan 1:1. Nosotros entendemos cuál es el origen y de qué manera todo comenzó. Nosotros no vamos a ser engañados, ¿sí? Sabemos que dice la palabra que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. La tierra dice que estaba sin forma, en soledad, desértica, vacía, en ruinas, dice, y la tiniebla, ¿sí?
en el hebreo dice Joseph, ¿no? Tinieblas, estaban sobre la faz del abismo, dice, y el Ruach de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? El espíritu apartado, el Ruach HaKodesh, ¿sí? El espíritu apartado significa el espíritu santificado, ¿no? Eso es lo que significa Ruach HaKodesh, de Yahweh, de Elohim, de nuestro Padre, ¿sí? Así que vemos que ¿qué fue lo primero que hizo Elohim? Con primera orden que hizo, ¿no? Yahweh, nuestro Dios, que sea la Or, ¿sí? La luz, que sea la luz. Vio que era buena y dividió Elohim la luz de la oscuridad, ¿sí? Vemos, así estaba nuestra vida, muchas veces la vida de muchos de los que no conocen al Eterno, sí sabemos que están en oscuridad, están en desorden, están en ruinas. De esa manera es la representación, sí, bueno, Génesis capítulo 1 nos da una claridad impresionante respecto a cómo estaba nuestra vida muchas veces, ¿no? Antes de llegar al Padre. Pero bueno, no nos vayamos de tema, queríamos seguir haciendo esta introducción. Entonces vimos ya, estábamos explicando respecto a la primera resurrección, respecto a lo que va a significar o a lo que va a ser el juicio final, el juicio delante de la presencia del Eterno, el juicio del trono blanco, que es la representación de Yom Kippur, ¿sí? Es el día del perdón, es el momento en el que se pesa las acciones buenas o malas de cada ser humano de esta tierra. Por eso es que la palabra dice que serán juzgados según sus obras, ¿sí? Y vamos a poner ese pasaje para que se entienda que estamos hablando de Yom Kippur, ¿sí? El día del perdón. Así que vamos a ponerlo en pantalla entre los versículos. Romanos capítulo 2, versículo 6. Es otro de los pasajes que sostiene acá lo vemos, sí, más, bueno, empezando por el 5, más por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira, ¿sí? El día de la ira. Hablamos de Yom Kippur, 24 horas de juicio, exactamente 24 horas. Ese es el día de la ira, como lo hemos conocido, la ira del Cordero, la ira de Yahweh, donde Yeshua HaMashiach viene con vara de hierro, ¿sí? Y de la manifestación del justo juicio, hablamos del trono blanco, ¿sí? El final, el cual Yom Kippur, acá lo vemos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Se pone en una balanza las acciones de todo ese tiempo de vida que le fue otorgado a ese ser humano, a esa persona, ¿sí? El Padre, nuestro Elohim, otorgó tiempo. ¿Qué hizo esa persona con ese tiempo? ¿Qué hice yo con el tiempo que el Padre me dio? ¿Qué hiciste vos con el tiempo que el Padre te dio? ¿Sí? ¿En qué lo ocupamos? De eso se trata. Así que, siguiente versículo. Apocalipsis 26 dice, bien, acá vemos el arrebatamiento, acá vemos esa resurrección, el levantamiento, ¿no? Yom Teruah, estamos hablando de Yom Teruah, ¿sí? Cuando Yeshua viene a cumplir con la cuarta fiesta solemne, ¿sí? Se produce el arrebatamiento. Inmediatamente después de eso comienza la quinta fiesta que Yeshua ejecuta, que es Yom Kippur. Comienza el juicio, comienza el día de la ira, el peor día que, como dice la palabra, sí, que algo así no había pasado nunca desde la creación del mundo, desde la fundación del mundo. Un día como ese, no, sí, nunca se había visto en la tierra tal aflicción, tal sufrimiento, tal tribulación, ni lo volverá a ver, ¿sí? Entonces, por eso vemos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Hablamos de la muerte espiritual, ¿sí? La muerte eterna. Antes serán sacerdotes de Dios, sí, bueno, la versión esta dice, sí, de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años, ¿sí? Milenio. Ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Vamos a hablar de eso porque tiene mucha importancia lo que pasó en el monte Sinaí, ¿sí? Y vamos a hacer un pequeño paréntesis respecto a eso.
Vamos a hacer un paréntesis respecto a ese tema. Vamos a ir sacando los versículos en la medida que lo vamos leyendo. Aquí vemos otro famoso pasaje, ¿sí? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud, ¿sí? Salvación, ¿no? Por nuestro Adón, nuestro Señor Yahshua HaMashiach, ¿sí? Pero antes de seguir, quiero hablar un poquito de lo que significó lo que nosotros recibimos, digamos, como pueblo de Israel, injertado en el olivo, como israelitas que somos, ¿sí? A través de la casa de la tribu de José, que es la casa de Israel. Hablamos de Efraín, ¿sí? Efraín recibe a través de José. Ya hablamos 1000 veces de eso. Sabemos que cuando la escritura, cuando la Biblia, esto lo digo para que no sabe, muchos que no saben, cuando la escritura, ¿sí? nos habla de casa de Israel, se está refiriendo a Efraín, a la tribu de José, ¿sí? a la esparción, a la dispersión, a los pueblos que fueron escapando, ¿sí? A distintas tierras, a distintas naciones, que a causa de la persecución, a causa de los distintos edictos, leyes, mandatos, órdenes que se dieron respecto a no celebrar el Shabbat, ¿sí? Respecto a no seguir con el origen hebreo, ¿sí? Que tiene el pueblo de Israel como tal, y convertirse a modo obligatorio, ¿sí? Como, bueno, entre esos momentos fue la Santa Inquisición, entre comillas, ¿sí? Convertirse al catolicismo casi de modo obligatorio, ¿sí? Hablamos de eso, ¿sí? Ese momento en el que se perdió la identidad, ¿no? A eso nos referimos. Ahí vemos la casa de Israel. La casa de Israel, estamos hablando de los que alguna vez fuimos gentiles, pero que entendimos que nuestra identidad es casa de Israel, que somos parte de la casa de Israel, que somos injertados en el olivo, ¿sí? Por eso la palabra dice, por ejemplo, encontramos que el pueblo de Israel aceptó recibir los mandamientos cuando aceptaron obedecer a la ley del Eterno. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hizo Yahweh? Los llamó su novia, la niña de sus ojos. Los llamó reyes y sacerdotes. Los declaró la cabeza espiritual de la verdad divina para llevar a las naciones. Y el Eterno los constituyó su especial tesoro, ¿sí? Al pueblo de Israel, que somos nosotros, no se olviden, ¿sí? Cuando no estamos hablando de una Israel jurídica y geográficamente establecida, no estamos hablando de eso, ¿sí? Olvídense de eso, ¿sí? No, y la iglesia, ¿sí? Fue el medio que Yahweh, que Dios usó para reunir a las naciones, a los pueblos de la dispersión, ¿sí? Entiéndase, hermano, que ese fue el fin de la iglesia, ¿sí? Porque Yeshua, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías, no puede venir a buscar una iglesia. Es imposible que Él venga a buscar una iglesia, porque hay más de 44.000 denominaciones diferentes de iglesias, ¿sí? Los metodistas, los adventistas, los del séptimo día, los sabatistas, ¿sí? Los luteranos, hay pero cantidad, ¿sí? Cantidad de denominaciones. ¿Qué iglesia viene a buscar Yeshua? Los católicos, ¿sí? No, Testigo de Jehová, todos tienen templos, todos tienen iglesias. Entonces, ¿qué iglesia viene a buscar? Si el hombre torció todas las cosas, el ser humano torció la verdad de la escritura. Entonces, entendamos y tengamos esa claridad en nuestras mentes, en nuestro corazón, en nuestro ruach, en nuestro espíritu, ¿sí? Tengamos esa claridad de que Yahshua HaMashiach, nuestro Mesías, el Salvador, que viene a traer salvación, que viene a traer ese rescate de la ira, ¿sí? Como vemos en la pantalla, ¿sí? Que no nos ha puesto para ira, el Eterno, Yahweh no nos ha puesto para ira, ¿sí? Entiéndase que Yahshua HaMashiach, su nombre Yahshua, significa Yahweh salva. Entonces, ¿a quién va a salvar Yahweh? A un remanente, a un pueblo escogido, nación santa. Recuerden que la palabra nos dice que es pueblo escogido, no dice iglesia escogida, ¿sí? Si no diría, la palabra lo diría, si no, ¿sí? Ahora vamos a poner el pasaje en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, Primera de Pedro 2:9. Vamos a ponerlo en pantalla para que se entienda. Acá estos son versículos que van surgiendo, que el Ruach HaKodesh los va poniendo, ¿sí?
Ahí está. Primera de Pedro 2:9. Más vosotros sois linaje escogido, ¿sí? Pueblo escogido. Real sacerdocio. Nación santa. ¿Por qué dice gente? Porque recordemos, en el hebreo, ¿sí? Nación, gentes, ¿sí? Plenitud de los gentiles, ¿sí? Eso es a lo que Pablo fue, muchas veces lo dije. En el hebreo significa Goyim, ¿sí? Las naciones, los pueblos, las gentes, los gentiles, Goyines, ¿sí? Luego, ¿qué pasó? ¿Sí? A través de Yeshua, ¿sí? Entra la salvación, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito que Yeshua dio a Pablo? El ministerio de los gentiles, ir a los gentiles. Y Pablo lo que hacía, el libro de Hechos lo relata muy claro. Nosotros vamos a hacer un mensaje sobre el libro de Hechos. Es un libro que para muchos es confuso, muchos yo creo que creen tener entendimiento, pero bueno, no todos hablan del libro de Hechos. Partamos por ese punto, ¿sí? No. Vamos a quitar lo que acabo de decir de que muchos creen tener entendimiento, porque no se predica tanto ese libro, entonces es un poco difícil que muchos puedan entenderlo. Hasta inclusive a mí me ha costado entenderlo, por eso he consultado con maestros de la palabra, con pastores, para tener una claridad siempre desde el punto de vista bíblico, no de opinión propia ni nada de eso, siempre hablando de fundamento bíblico, de palabra, ¿sí? El libro de Hechos es un libro que se basa específicamente en traer claridad sobre un tiempo de mucha confusión, un tiempo donde había agnósticos, donde había cultura helénica, cultura de Grecia, de Roma, sí, mucha cultura de poesía mezclada con la palabra, sí, confusión impresionante, persecución. Pablo no lo dejaban predicar, a Pablo no lo dejaban ir a las distintas ciudades, él escapaba, terminaba escapando una a la otra porque lo querían atrapar, lo querían matarlo. A ver, él iba a traer claridad a los distintos pueblos para que no haya engaño, ¿sí? Por eso era perseguido Pablo, justamente, y los que somos perseguidos es justamente por eso, ¿sí? Fíjense que la persecución es para algunos, no para todos. La persecución es específicamente para un pueblo, ¿sí? Y no estamos hablando del budismo, no estamos hablando de lo de Hare Krishna, no estamos hablando del catolicismo. El catolicismo nadie lo persigue. Ustedes se dan cuenta, digamos, cómo funcionan las cosas dentro del plan profético, ¿sí? La persecución es para el pueblo que tiene identidad, que entiende su identidad, que sabe que está padeciendo por la causa de Yeshua. Así que bueno, sigamos. Dice que real sacerdocio, pues reexpliqué, es en gente santa, pueblo santo, sí, pueblo adquirido, ¿sí? Pueblo. Ve que, fíjense todos las palabras que se usan, ¿sí? Para referirse al pueblo. Entonces, siempre hablamos de pueblo, siempre hablamos de un linaje, de una nación. Cuando dice gente, sabemos que tenemos que referirnos a nación, porque gente, como ya expliqué, Goyim, naciones, nación. Entonces, para que anunciéis, ¿sí? Para que anunciéis, ahora sí, las virtudes de aquel que os llamó, ¿sí? Que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Entonces, seguimos. Acá vemos el versículo de 1 Tesalonicenses 1:10, que dice: y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, y a Yeshua, el cual nos libró de la ira que ha de venir. 1 Tesalonicenses, ¿sí? Carta escrita por Pablo, ¿sí? Hablándole a Tesalónica, que era una iglesia que estaba, un pueblo que estaba teniendo muchísima confusión, ¿sí? Ese ministerio estaba teniendo tremenda confusión a las cajales, a las congregaciones de Tesalónica, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? Porque Tesalónica estaba creyendo que ya estaba en la gran tribulación. Una de las cosas, por eso Pablo, cuando habla de Tesalonicenses, primera, segunda carta, dice que nadie os engañe por carta escrita como si fuéramos vosotros respecto al día de la ira, al día del Señor, ¿sí? Porque no vendrá sin que antes
¿sí? Se manifieste el hombre de pecado, aquel inicuo, ¿sí? La apostasía, habla de todas esas cosas, porque había que dejar en claro a los tesalonicenses, a Tesalónica, que no había llegado, que no estaban en la gran tribulación. Ellos creían que ya estaban en la gran tribulación. Ellos dijeron, bueno, ya está, o sea, nos quedamos, nos quedamos a padecer la ira. Había mucha confusión. Por eso hay que entender la seguidilla de libros que escribió Pablo, ¿sí? Todas las cartas de Pablo tienen una función específica, ¿sí? Y no hay confusión en ellas. Gálatas es otra, Colosenses habla corrigiendo al pueblo, ¿sí? Corrigiendo a los seguidores de Yeshua, a los que estaban en la dispersión, porque ese es el fin. Pablo buscaba ir a una ciudad a otra. Pedro era quien hablaba mucho a los pueblos de la dispersión, ¿sí? Pontia, Galacia, él hablaba de todo eso, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Y la idea era que no haya engaño. Sabían ellos perfectamente, tanto Pablo como Pedro sabían perfectamente que el engaño era tremendo, la confusión iba a ser terrible si ellos no hacían algo, ¿sí? Y lo que ellos tuvieron que padecer fue terrible. Así que bueno, dice, acá nos vemos en Tesalonicenses, vemos Pablo recibió esa revelación. Pablo recibió la revelación de lo que es el misterio, lo que él llamaría luego el misterio, ¿sí? Por eso habla de que los libró, que Yeshua HaMashiach los libró. Siguiente versículo, ¿sí? Apocalipsis 4:1. Y ahí ya nos vamos acercando, bueno, vamos terminando, ¿eh? Acá nos vamos acercando más a entender a qué se refiere, porque ya a partir de Apocalipsis 4 en adelante, el resto del libro de Apocalipsis de Revelaciones ya no habla más de iglesias, ya no habla más de congregaciones, ya no se menciona en ningún momento ahí, desde, bueno, Apocalipsis 1 al 3, que se mencionan el mensaje a las 7 congregaciones, a las 7 cajales, a las 7 iglesias, ¿sí? A todas las iglesias bueno, ya sabemos, ¿sí? De Filadelfia, de Éfeso, de la última que es la Odisea, ¿sí? Sabemos que le habla a las distintas congregaciones, pero Apocalipsis 4 ya ahí pasa algo, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Qué es lo que relata Juan, ¿no? A través de esa revelación que recibe en la isla de Patmos? Dice, después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo. Ahora, fíjense cómo era la voz, como de trompeta. ¿Por qué dice que era como de trompeta? Haciendo referencia a la secuencia del shofar, del sonido del shofar, del sonido de trompeta. Bueno, digo sonido de trompeta para que se entienda, pero es un shofar, es un cuerno de carnero, como el que se ve en el fondo de la foto, ¿sí? Ahí viene la connotación, ahí viene lo que entre líneas Juan está tratando de decir. Recordemos que Juan estaba preso, por así decirlo, estaba deportado, había sido deportado a la isla de Patmos, cumpliendo una condena, ¿sí? Tenía que tener mucho cuidado con lo que él hablaba, por eso él también ya llegando a Apocalipsis 13, cuando habla de la marca, o el antimagías, cuando habla de lo que sería el anticristo, de la marca que traería, de que el que no la tuviera en la mano o en la frente, ¿sí? El número de hombre, ¿sí? Ya sabemos lo que dice, ¿no? La palabra. Él lo dijo a través de, dice que era un número de hombres, dice, ¿no? El que tenga entendimiento, que calcule, que cuente, dice. Su número es 666. Él lo que significa el hebreo, en el hebreo, cada número está conectado con una letra. Por eso es importante, vuelvo a repetir y vuelvo a ser insistente, por eso es importante que entendamos el significado hebreo. Entendamos el hebreo para poder entender más la palabra, ¿sí? El 6 tiene un significado en el hebreo. Corresponde a una letra, además de un número, corresponde a una letra, ¿sí? Habla, el 6 ya, las letras del hebreo hablan mucho y nosotros debemos saber, ¿sí? Y él estaba hablando de Nerón, ¿sí? El emperador Nerón. Entonces, hablaba, pero bueno, obviamente que eso tiene un cumplimiento que va más allá, ¿no? Entonces,
Después haremos un mensaje, eso ya va más allá, un poquito más extenso. Entonces vemos que decía que hablaba como trompeta, ¿sí? Conmigo diciendo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Sube acá. Vemos el arrebatamiento. Vemos acá, sube acá. ¿Sí? Sube. Subir, sacar. ¿Sí? A ver si seguimos con los pasajes. Y ahí vemos Apocalipsis 4:2. Y luego yo fui en espíritu, ¿sí? En su ruaj. Y aquí un trono que estaba puesto en el cielo. Y sobre el trono estaba uno sentado. ¿Sí? Siguiente versículo. Y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardio, ¿sí? Y un arco celeste había alrededor del trono, semejante al aspecto de la esmeralda, ¿sí? Eso es lo que está describiendo dentro de lo que él pudo entender, ¿no? Dice, y alrededor del trono, ¿sí? Había 24 sillas, 24 tronos, ¿sí? Dice, y vi sobre las sillas 24 ancianos, ¿sí? Sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Sí? A ver, fueron puestos con autoridad para juzgar. ¿Sí? Tienen coronas de oro porque fueron puestos como los que van a poder, los que van a juzgar. Ellos van a estar presentes en el juicio final. Ellos están en la espera de, primero de que el arrebatamiento, ¿sí? Todos los que sean arrebatados, ¿sí? La primera resurrección se cumpla. Luego eso mismo va a representar lo que hemos conocido como las bodas de Cordero, ¿no? Esos 7 años de nos vamos a gozar, ¿no? En la presencia del Padre, vamos a estar pasando un tiempo increíble, la verdad. Bueno, yo creo que no se puede describir, no se puede imaginar uno lo que va a significar eso. Pero mientras eso está pasando, la tierra va a ser castigada. La tierra estaría siendo castigada en la ira de Yahweh, en la gran tribulación, en la última semana de Daniel cumpliéndose. Justo previo a que comience arrebatamiento surge, Yom Teruah. Ahora, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Estamos hablando de las 12 casas, ¿sí? De Israel. Las 12 casas, ¿sí? Vamos a... Entendamos también que hay 12 puertas, ¿sí? Las puertas que se pueden ver en la palabra nos describe, ¿sí? Esas 12 puertas. Y las puertas tienen todas un significado, ¿no? Vamos a leer un poquito lo que se refiere, ¿sí? Esas puertas. Vamos a ver ahora. De quiénes estamos hablando, ¿sí? Entonces recordemos que son las 12 tribus, ¿sí? Las 12 tribus de Israel. Hay una de las 12 tribus, sí, que es la tribu de Leví, que es una tribu sacerdotal que no recibió territorio, ¿sí? Algunas veces no aparece en la lista, ¿no? De cuando la tribu de José aparece con 2 tribus separadas. Eso es importante entenderlo, ¿no? Que a través de la tribu de José, de la casa la tribu de José encierra lo que es Efraín y Manasés, pero recordemos que la primogenitura o la mayor descendencia cae sobre Efraín, ¿sí? Entonces nosotros entramos ahí en Efraín, recordemos eso, no nos olvidemos, ¿sí? Vemos el último pasaje, como para ir terminando ya este mensaje, Juan 14:3, pasaje muy importante, fundamental, el cual no debemos olvidar porque, sí, a veces parece que ciertos pasajes se nos olvidan y nos hace perder la fortaleza de la palabra, el fundamento, ¿sí? A veces nuestra fe cae, muchos son engañados porque no tienen esa fortaleza o ese conocimiento de la palabra o entendimiento, porque podemos leer la Biblia, todos podemos leer la Biblia, pero no es lo mismo leerla que entenderla, ¿sí? Dice, y si me fuere, ¿sí? Y os aparejaré lugar, les haré lugar, ¿sí? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14:3. Ahí mismo está hablando de, y Yeshua Mashiach está hablando de tomarse a sí mismo, tomar a su pueblo. Ese pueblo que está puesto para salvación. Ahí se va a cumplir Yom Teruah. ¿Sí? Ahí se va a cumplir el fin por el cual Yeshua Mashiach se entregó a sí mismo. ¿Sí? Fue como cordero al matadero, como dice Isaías 53, él mismo se entregó,
sí, como sacrificio perfecto. Él mismo se entregó para salvación del mundo, venciendo la muerte, ¿sí? Así que sabemos que Yeshua Mashiach está pronto a volver, a cumplir con lo que dice esta palabra, este versículo de Juan, ¿sí? El libro de Juan 14:3, este versículo fundamental que nos hace entender que hay una promesa que Él nos hizo y que Él, como representación misma de su Padre, como representación misma de Yahweh, y la palabra sabemos bien que dice que Yahweh, que Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿sí? Él no cambia. Si Él dice, lo hará. Así que Yahweh les bendiga, ¿sí? Espero que les haya parecido, ¿sí?, de bendición este mensaje, que sea para mayor claridad, mayor entendimiento. Así que bueno, les mando un gran cariño desde aquí, ¿sí? Que el shalom de Yeshua HaMashiach esté en sus casas, ¿sí? Que el Eterno siempre esté guardando sus vidas, que esté la presencia de su Ruach HaKodesh, ¿sí?, en sus casas, en sus vidas. Y bueno, a seguir perseverando porque el tiempo está cerca, ¿sí? Sigamos animándonos con estas palabras porque el tiempo está cerca. Sabemos que pronto va a sonar ese shofar, que pronto, en cualquier momento, sí, de cualquier año, porque sabemos que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí sabemos que es en Yom Teruah, que es en la fiesta de las trompetas. Entonces, por ende, tenemos una claridad respecto a qué tiempo es el cumplimiento de esa luna nueva, cuando el sacerdote sale y dice el día y la hora nadie lo sabe. Eso es parte de una de las fiestas que debe cumplirse. Ya estamos hablando de Yom Teruah. Eso es lo que dice el sacerdote. Lo que vemos en la Biblia es lo que dice el sacerdote todos los años en el tiempo de Yom Teruah. Hablamos de mes de agosto, septiembre, ¿sí? Hasta entre agosto a octubre, ¿sí?, específicamente. Así que Yahweh les bendiga, ¿sí? Y estamos en contacto, ¿sí? No olviden suscribirse, compartir el mensaje si les gustó, ¿sí? Lo pueden compartir a alguien que quiera saber más al respecto de este tema, que quiera conocer más este tema desde una perspectiva hebrea, desde la perspectiva del origen, de la raíz. Así que compártanlo, suscríbanse y no se olviden de estar siempre orando, estando siempre velando, porque el tiempo está cerca. Así Yahweh les bendiga a todos.